Cayetana Álvarez de Toledo, muy bienvenida. Muy buenos días. Bueno, yo recuerdo en este libro esa sesión extraordinaria de las Cortes, la mejor que hemos vivido, desde luego en materia de comunismo, la mejor en 40 años de actividad parlamentaria, y que acabó con la salida de la portavoz del Partido Popular, pero en un discurso, yo estaba justo, me dio tiempo a entregar, pero no todo lo que sucedió después cuando entregué el libro. Ya estaba en Santander terminándolo cuando vi por YouTube el discurso en la escalinata del Congreso que haces, y ahí dices una cosa que ha tenido eco y es actualísimo hoy, y es que estás en contra de pastelear los jueces, porque el rey y los jueces son los últimos baluartes del Estado de Derecho para hacer frente al golpe, y que el PP no puede pastelear los jueces con el PSOE, porque eso es un desastre total. Bueno, aquello, y además luego lo confiesan, aquello evitó el pastel que estaba hecho. Y hoy nos desayunamos en todos los medios con que Europa obliga a dar un poco de marcha atrás en esa cuestión. Pero ¿cuál es la cuestión de fondo? Y en esos meses que han pasado, era el mes de agosto, final de agosto, hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado la situación? ¿Qué análisis haces de la situación política y de tu partido, que eres diputada por Barcelona? Pues mira, voy a empezar con un hecho que ha pasado increíblemente inadvertido, me parece, para la gravedad que tiene. A mí me parece un hecho absolutamente inaceptable y atroz, que está vinculado de alguna manera a esto, y voy a llegar. Veréis por cuál es la vinculación, ¿no? Sabíamos que la Generalidad de Cataluña, despreciaba a los policías y a las guardias civiles. Sabíamos que incluso habían jaleado la violencia contra policías y guardias civiles. Yo tuve ocasión durante la campaña del 10 de noviembre de visitar a uno de los policías que estaba en el hospital con la cabeza abierta, tuvo, en fin, una conmoción cerebral, prácticamente muere, se tuvo que prejubilar por los golpes recibidos por las huestes separatistas, ¿no? Pero han dado un paso más, y esto ha pasado increíblemente inadvertido. La Generalidad se está negando a vacunar a policías y a guardias civiles. Y yo me enteré un poco por casualidad, porque no sé, nadie se ha hecho, digamos, eco de esa información, pero la propia ministra de Sanidad ayer estuvo en el Senado y reconoció que el Ministerio de Sanidad va a tener que vacunar a policías y guardias civiles porque la Generalidad de Cataluña se niega a hacerlo. Es decir, están vacunando en un 80% a los funcionarios de policía y guardia civil en el resto de España y apenas en un 15% en Cataluña. Es decir, están mandándolos literalmente al matadero del virus. A mí me parece de estos hechos, pero en fin, un asunto que merecería no solamente la inmediata comparecencia de la ministra de Sanidad, del ministro Iceta, del ministro Marlaska en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones, sino que realmente alcanza la categoría de delito de odio, que merecería una intervención y tomar control sobre el Ministerio del Interior y sobre lo que está sucediendo, por lo menos en las competencias, una intervención en Cataluña en esta materia. Me parece de verdad gravísimo. Y esto lo vinculo con lo que hablábamos de la justicia, habéis hablado esta mañana, porque en el fondo el origen profundamente corrupto de este gobierno es ese pacto con el separatismo, el pacto con el nacionalismo, el pacto con el golpismo. El separatismo dio un golpe de Estado el año 17, en octubre, y muy pocos meses después hubo una moción de censura pactada con esos golpistas, que incluía una morcilla de un juez, Ricardo de Prada, que pretendía, y consiguió, porque se utilizó esa morcilla dentro de esa sentencia, criminalizar a un gobierno y criminalizar a Mariano Rajoy y por tanto tumbar a un gobierno. Y ese es el modelo de justicia y el modelo judicial que tiene este gobierno. Es decir, el sometimiento de la justicia para evitar que haya un dique frente a sus desmanes, frente a sus abusos y frente a su proyecto de hegemonía de poder, de vinculación entre la izquierda y el separatismo, para cambiarnos el tablero de juego democrático. Es decir, que aquí no tengamos un régimen de libertades como el que hemos tenido con sus defectos, pero que lo hemos tenido 40 años, sino que aquí haya un país en el cual la izquierda y el nacionalismo dominan absolutamente el sistema. Y ese es el proyecto socialista. Ese es el proyecto que el socialismo comparte con el mundo comunista de Podemos y con todas las fuerzas separatistas y golpistas que hay. Entonces, frente a eso, que es cuál ha sido siempre mi posición a lo largo de estos años, y que es que lo que hay que hacer es volver a la Constitución. La Constitución lo deja de manera muy claro en su artículo 122, es decir, el Consejo General del Poder Judicial debe estar elegido
en 12 de sus miembros por los propios jueces y luego 4 y 4 por Senado y Congreso. Es decir, frente a un intento de sometimiento de la justicia, levantar la bandera de la despolitización de la justicia con toda firmeza, con toda claridad, sin ningún complejo y sin miedo. ¿Qué ha pasado? Hubo negociaciones, efectivamente, que han ido, digamos, descarrilando a lo largo de los meses, pero de que alguna manera pasaban sí por un reparto de cromos y yo me opongo a ese reparto de cromos y pido ahora, una vez que ha intervenido Europa y ha dicho con toda claridad que el modelo europeo es un modelo que no permite la politización obscena de la justicia que se produce en España, que aprovechemos, y yo pido al partido y pido al PP, a mi partido, ¿no?, que no tenga miedo, que no se pliegue, no se doblegue a las presiones que las ha habido siempre y las va a haber, que no entre en ese espectáculo obsceno de reparto de cromos y que levante con toda claridad la bandera, la despolitización total y rotunda de la justicia española para proteger nuestro sistema democrático. Bueno, hay, mira, un argumento, lo de la vacuna de la Guardia Civil, ideal para el debate de esta noche, porque la pistolera de Rejón quiere cerrar el Zendal. A lo mejor es para que no vaya guardias civiles a vacunarse, como les gusta ver cómo los patean en el suelo y eso les hace disfrutar. Hay que recordar que Rejón firmaba ACAB, es decir, All Cops Are Bastards. Todos los policías son hijos de puta. Es ese Rejón, el que ahora va de ecosostenible, ecobasura. Es simplemente que tenía menos valor que Coleta Borroca, pero es la misma basura. Y es la misma basura la pistolera que apuntaba a las Ketty. O sea que esta noche, ese es un argumento, reconozco que ha pasado inadvertido en los medios y en los partidos políticos y tal. Es que ya no sé qué partidos quedan en Cataluña, si es que quedan. Bueno, anoche que estaba Garriga en el programa de Dieter, que le preguntamos en la tertulia sobre este asunto, que es verdad, tiene razón Cayetana, es una enormidad, una barbaridad. Es un crimen, es un crimen. Y claro, ¿y cómo reacciona la ministra de Sanidad? Como si fuera lo más natural del mundo. Claro, como es en Cataluña, bueno, pues ya vamos nosotros a vacunarlos. Digo, oiga, pero ¿de qué me está usted hablando? Esto es responsabilidad del gobierno regional, es decir, de la Generalitat, quien tiene que vacunarlos. Pero como no pasa nada y nadie dice nada, y es cierto, y es una cosa que es tremenda, y parece ya lo tenemos todo el mundo asumido, ¿no? Nos hemos acostumbrado que lo excepcional sea normal en Cataluña, lo que en cualquier país de Europa sería un escándalo. Es decir, oiga, ¿cómo me dice usted que no va a vacunar? ¿A quién no va a vacunar? Imagínate con Macron lo que haría si en Córcega, ya sé que en Córcega no tiene la autonomía que tiene Cataluña, por supuesto, vamos, es que sería increíble. No, pero esta es una cuestión, el acostumbramiento, quieras que no, ha conseguido Marlaska, que es probablemente uno de los ministros más repugnantes que ha tenido España en 2 siglos. O sea, desde aquel aguador, que al fin y al cabo no era más un mamporrero en el sentido estricto, de Fernando VII, desde aquel primer gobierno, no ha habido un gobierno de inútiles y de malvados como este. Un día o sea, han hecho, VII. No digo buenas, pero no han empeorado. A Leire Pagín, a Viviana, ha ido a toda la colección de inútiles, aquellas que posaban disfrazadas de pelanduscas del Caribe. ¿Os acordáis? De la Vega Vogue, bueno, cuando posaron en Vogue las 8. Unas pieles de bastante importancia. Sí, pero tenía una pinta que válgame Dios. Válgame Dios. Hay que ver a Carmen Calvo ahora con aquellos pellejos. Pero os olvidáis del País Vasco. Mira, el País Vasco... No, a eso iba. En el País Vasco, Marlaska está llevando etarra los más sanguinarios, los más repugnantes, y ya, quieras que no, ya lo hemos asimilado, ya otra vez, otra noticia, estos mataron a Miguel Ángel Blanco, estos volaron a Irene Villa, estos tal, ya... Es casi natural. Claro. Viernes de la vergüenza. Ha pasado desapercibido prácticamente el traspaso de competencias que se va a firmar después de las elecciones de prisiones a la comunidad vasca, ¿no? Y eso ya es otro pasito más en el proceso de ir vaciando de competencias al Estado hasta que quede convertido en una carcasa vacía, ¿no? Que es un poco, yo irónicamente siempre digo, es como lo de Roma y Britania, ¿no? Que al final los romanos se fueron y de golpe dijeron, pues ya no existe, ya no están, ya no hay legiones, ya somos independientes. ¿Qué ha pasado, no? Pues lo mismo. Llegará un momento que es que no habrá nadie, habrá una delegación. El proceso de estos últimos 40 años, en el fondo, un progresivo desistimiento y abandono del Estado en determinados territorios, en Cataluña, País Vasco y otros, y se va vaciando el Estado, se van vaciando las libertades también, ¿no? Y de ahí también la enorme importancia de las elecciones del 4 de mayo. Sí, yo creo que la gente no es todavía del todo... de que estén los medios es que ya
se adelanta. Se lo sabe, claro, es verdad. Porque es que en Madrid, el otro día Mañó, con esos momentos esplendorosos, que lo igualan, pues yo no sé si a Averroes o directamente ya al padre Vitoria, ¿qué digo? Al padre Mariana, o sea, son de esos talentos salmantinos que te ciegan. Dice, no hay que convertir las elecciones de Madrid en unas elecciones nacionales. Son elecciones nacionales, empezando porque el presidente del gobierno ataca a Díaz Ayuso en el Parlamento, en plenas Cortes. ¿Cómo no van a ser nacionales? De hecho, además, no depende de ti convertirlas o no, es que lo son, y de hecho esta noche faltaría Sánchez en el debate, es decir, el que debería ir a debatir esta noche es el propio Pedro Sánchez, que se ha implicado directamente, ¿no? Yo creo que ahora se habla mucho de Madrid y al margen de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Pero sí es interesante analizar por qué Madrid es lo que es, ¿no? Y hay un debate sobre la identidad de Madrid, qué significa Madrid, cuáles son sus características especiales. Y yo pensándolo, y he llegado a la conclusión, Madrid es una formidable anomalía. Es decir, realmente es la única comunidad autónoma española en la que la autonomía se ha puesto al servicio de la libertad de las personas y no de la identidad del territorio. Sí. Y ha sido así muchos años, décadas empieza incluso. Con Esperanza Aguirre. Sí, incluso con Leguina probablemente también. Leguina no fue el tipo de... Hombre, es verdad que le robó la moción de censura a Gallardón poniéndole una gasolinera a un señor, ¿verdad? Pero es verdad que Leguina no es el tipo de sectario que vino después. Era también un partido socialista distinto, y luego las familias del PSOE en Madrid, como se han llevado a patadas siempre, ya a puñaladas, pero el modelo que crea Esperanza Aguirre y que se ha mantenido hasta ahora, y que ha acentuado mucho más Díaz Ayuso, que ese ha sido su valor, es decir, cuanto más me lleves la contraria, más insisto, más me reafirmo, efectivamente, porque tú ves que ahora ya a Madrid están huyendo no solo de Cataluña, están huyendo de todas partes de España. O sea, la libertad de Madrid es porque la autonomía está al servicio del individuo, y no del colectivo, es decir, no del territorio y su identidad, su presunta identidad, ¿no? Y yo estaba recordando también, ahora viendo la campaña de Ayuso, recordé la primera campaña suya, cómo han cambiado las cosas. Yo recordé esa joven mujer en estricta y, en fin, a mí me conmovió en la época Soledad casi, ¿no? Una campaña durísima en Soledad, la atacaban a la izquierda de manera feroz, tenía poco respaldo. La mandaron a perder. Y recuerdo una noche hablando con una persona que la ayudó muchísimo, María Eugenia Carballedo, que es muy amiga mía, consejera de presidencia de Ayuso, y estaban prácticamente solitas, es decir, eran 3 o 4 que estaban en una patera intentando ganar unas elecciones imposibles. Y entonces, 2 años después, la veo ahora Ayuso, ¿no? Como pletórica, fuerte, esa palabra horrible que es empoderada, pero con el poder que da no el cargo, sino las convicciones. Y yo creo que ese es el secreto, es el poder y la fuerza que le dan las convicciones. Es decir, es un caso de éxito de liderazgo basado en el coraje al servicio de las ideas. No hay tacticismos, no hay una actitud timorata, no tiene miedo. Tiene confianza en sí misma. Es lo más llamativo. El otro día iba, no sé qué, fue a La Sexta a ver si la podía matar, por supuesto mató a Ferreras, pero es igual, pasó por el Chiringuito y dice, yo creo que el Barça pierda siempre. Bueno, eso a los maricomplejines no se les ocurría decir. Todo el mundo sabe que los del Madrid siempre quieren que pierda el Barça, hasta las chapas y los juveniles, que es verdad, y el Barça, el Madrid, no pasa nada, pero decirlo, el atreverse a decirlo y además reírse, bueno, es que eso era una cosa que ni siquiera Esperanza en sus mejores tiempos. Pero lo tremendo de el otro día, decía Tony Cantó, es que ir con Ayuso por la calle es como ir con Madonna. No, es como ir con Jennifer López, o sea, es tremendo. Es que eso es es que el centro derecha o la derecha española llevaba mucho tiempo sin sentir optimismo e ilusión. Y haber devuelto a la derecha el optimismo en la victoria no tiene precio. Es decir, eso es un enorme favor que nos ha hecho a todo el Partido Popular. El Partido Popular sí le debe una. Esto de que España me debe una, es una cosa irónica, y eso ya no sé, es un poco demasiado. Sí. Pero la idea esta de que el Partido Popular le debe, sin duda alguna. Es decir, ella ha dado, con este golpe de efecto y esta actitud, ha dado a la alternativa una oportunidad.
Que estaba perdida. Que estaba perdida, no sé, Después de porque es una Cataluña, palabra, bueno, estaba seriamente dañada después de Cataluña. País Vasco, ¿no? son terribles. Y la pregunta ahora es cómo, yo creo que lo que todo el espacio centro-derecha, la gente que estamos más allá en fin, de la política, es preguntar qué hacemos primero, llegar al 4 de mayo, como ella dice, es verdad, no hay que confiarse, hay que movilizarse, y hay que mover a todo el mundo. Los bloques han sido muy fuertes siempre en Madrid, siguen siendo fuertes. Muchas veces ha habido, cuando Esperanza Aguirre consiguió el 50%, porque había una abstención de la izquierda muy grande. No se va a dar ahora, porque aquí se va a movilizar todo el mundo. La cuestión es movilizar, porque también ha entrado Vox en barrios, como ha pasado en Cataluña, donde antes no entraba la derecha y donde el PP no ha entrado nunca, y además porque hay que movilizar hasta el último ser humano más o menos movible y si no, pues transportable. O sea, porque es que hace falta todos los votos de la derecha, porque una derrota de la izquierda es una derrota de todo ese proyecto liberticida contra pronóstico, porque la verdad es que todo el mundo ya casi se sometía a 1 año y medio más de aplastamiento. Sí, incluso había desde el propio partido se hablaba, bueno, esto es un proyecto a 7 años. Sí, no, ya, esto es ya, esto hay que hacerlo ya, y esto empieza ahora. Y de aquí al 4 de mayo, máxima movilización. Y la pregunta es, después de mayo, ¿cómo reconstruimos también? Porque como esta cosa que a mí me obsesiona, que son los 176 escaños. Ese es el objetivo absoluto, es conseguir una mayoría de 176 escaños. Y eso hay que hacerlo con liderazgo y con ideas, con proyecto político. O sea, la construcción de un proyecto capaz de aglutinar una mayoría de 176. Eso está pendiente y eso se tiene que hacer y eso hay que empezarlo a hacerlo a partir del día 5. Yo no sé si os acordáis, tú eras muy joven, pero vosotros os acordaréis que en los años de la transición, cuando Felipe estaba con 200 escaños, Ansón hacía unas portadas de ABC para ver cómo recomponía a base de partidos, grupos y tal, y ponía una mesa teóricamente de billar, pero que era de billar americano. Y eso lo repetía muy a menudo, igual que los caballos, que no sé por qué saca siempre los caballos. Los caballos de la libertad vuelan en Argentina y venga caballos. Bueno, pues daba por las bolas de billar. Y entonces aparecía Partido Liberal, Unión Liberal, empresarios de no sé qué, Cataluña le duele un pie, tal, socialistas históricos, tal. Y juntaba un montón de bolas a ver si entre distintos partidos, pero no entendía. Y eso es un problema, el problema cedista de la derecha española, sí, es que estaba en la CEDA. No se trata de confederar derechas, se trata de una derecha nacional, que además en España se va perfilando igual que en toda Europa, con 2 partidos, uno más nacionalista y conservador y otro más centrista y liberal, y con esos mimbres hay que ganar las elecciones. ¿Cómo? Mejorando. O sea, ha pasado de 30 escaños, ya le dicen 60 a Ayuso. O sea, en Cataluña pasó Vox de 0 a 11. Hombre, hay base social. Pero es muy sencillo. ¿Cuántas son las 2 veces que el PP ha ganado? 2. Una haciendo política dura. Hombre. Es decir, con Aznar del año 90 al año 96 sí. Marcha ese señor González, sí. Es la época de Trillo, Loyola de Palacio, todos los escándalos Rata, y del GAL, etcétera, dándole pero es que además todo era una sinfonía, no había nadie, yo creo que debía de haber, aunque yo estuve ahí, una competencia a ver quién era más duro, ¿no? Y la época de Rajoy, cuando se consigue ganar con mayoría absoluta, es una época también dura, no es una pero época... Es cuando pero es dura, es decir, no es un PP blando, ¿no? Entonces no, era el PP más cobarde que ha habido después de Elche. El que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya, el que quiera irse al Partido Conservador, ahí que ya se sabes vaya. Que discrepamos, aunque esté aquí Cayetana, yo discrepo que ahí se fue duro, y ahora... No, en la primera legislatura, cuando estuvo en la oposición... La etapa final no hay primera sí, con... porque estaban Zaplana y Acebes, y eso sí. Hombre, lo sé porque estaba yo en la COPE y tuvimos 5 manifestaciones de más de 500.000 de personas contra lo que es el pacto de fondo, que lo dijo muy bien Jaime Mayor, que es acabar con la transición, que es el pacto del PSOE con la ETA. Es decir, vamos a echar a la derecha y vamos a meter a la ETA y al separatismo catalán, que es lo que había quedado fuera en la transición. Lo que pasó con Zapatero, es decir, el colapso del gobierno y la presión europea y el rescate, a veces lleva a equívocos, es decir, hay gente que cree en la derecha que ese modelo es el que va a funcionar, es decir, que se desplome solo el gobierno y tú heredarás el poder. Y eso puede suceder,
pero también te sucede que una vez que llegas al gobierno, como el tablero está inclinado a tu desventaja, pues acabas no pudiendo ni transformar la sociedad ni tampoco hacer un proyecto de largo alcance, que en el fondo le pasó a Rajoy de alguna manera, porque el golpe que se produce, el doble, primero en Cataluña y luego con la moción de censura, con esa morcilla de Ricardo de Prada, es porque el tablero sigue inclinado, porque no lo has modificado, ¿no? Y por eso yo soy mucho más partidaria, además creo que esta lección de Madrid puede servir y está sirviendo para que la gente abra los ojos, de ser desafiante. No la resistencia, ni siquiera, realmente desafiante. Yo creo que Ayuso ha colocado al dúo de la decadencia a la defensiva. El dúo de la decadencia son estos dos, Sánchez e Iglesias. Iglesias es un político fracasado que ahora se dedica a hacer que la política fracase, como siempre. Es decir, eso es el populismo, el fracaso de la política, y él está buscando socavar las instituciones como un híbrido, yo lo describo como un híbrido de Otegi, Ortúzar, el líder del PNV, y Puigdemont, ¿no? Él quiere sus escuadrones en la calle, sus peones en las instituciones y su poder en las televisiones. A eso se va a dedicar el señor Iglesias, a hacer que fracase la política como un híbrido de estos tres. Y frente a eso, actitud desafiante, es decir, plantear esto como una batalla, la primera vuelta de una batalla por la recuperación de España, con un proyecto de libertad, con un proyecto que coloca a la defensiva a la izquierda y al nacionalismo, y sin esperar eso tan de la derecha, que la izquierda te perdone la vida con el calificativo de centrista, ¿no? Sí. Que es agotador tener que verlo una y otra vez. Otra vez el giro al centro, pero si el centro en este país lo define la izquierda y el nacionalismo radicales, ¿cómo es posible que estemos esperando que nos perdonen la vida y que te pongan una medallita de centrista y moderado? Eso, ¿no? Que no parece moderado, de derecha. Es que además hubo una época en que los tontos del PP mataban por un editorial a favor del país. Ahora basta una columna a favor del mundo. Pero acuérdate también... O sea, hemos llegado a tal extremo de debilidad. Pero hemos visto a Pablo Casado en las últimas intervenciones en el Congreso. Hay que reconocer que algo de lo que está diciendo Cayetana a mí me parece que cambió la voz por completo, pero el discurso. Pero como lleva tanto tiempo aguerrido, ¿no? Sí, el último discurso. Dos intervenciones ahora ha tenido. Pero al final va y dice, bueno, nos vamos a vacunarnos juntos. Y de pronto se da cuenta de que eso es ilegal. Es más, se da cuenta de que seguramente Sánchez está vacunado y toda la familia, y él no. Bueno, cuando nos toque, por edad no os puede tocar porque sois muy jóvenes y no hay vacunas. Pero es verdad que cambió el tono. ¿Por qué ha cambiado el tono? Hombre, no quería ni dejarle la presidencia del PP de Madrid a Ayuso, y el otro día le vende a la Met, que lo compra todo en el mundo. Es una cosa, es conmovedora. Hay que reconocer que el defecto Teo, que es un defecto, tiene un don para los pseudópodos, para mandar mensajes en la prensa asombrosos, en todos los periódicos. En el tuyo, en el mío afortunadamente no, pero de milagro, porque no tenemos a Montesinos, sino también. Bueno, dice, pero vamos a ver, ¿cómo que no va a ser presidenta del PP de Madrid, la presidenta de Madrid, cuando siempre han sido los presidentes? Pero por supuesto. Y querían poner a Ana Camins, que es como yo tengo un muñeco de Simba, a mi nieta, pues como si pongo a Simba. No, pero se enfadaba mucho con esto, es decir, ya te digo. ¿Pero no. por qué? Porque le hicieron creer a Almeida, cuando sale Cayetana, que iba a ser el sucesor. No, el sucesor lo será si Casado no se entera de lo que está pasando en la derecha. Pero también cerdeando, error monumental. No se puede centristear. Cada vez que centristeas, la izquierda te ha dominado. Pero mira, no hay manera. Ayer escuchando a Ayuso dijo una frase, dice, no ha habido ningún presidente de la Comunidad de Madrid que haya sido candidato a la presidencia del gobierno dentro del PP. Para desmontar la argumentación, sí. Se habló de esperanza. La verdad es que Gallardo no fue otra cosa. Sí, bueno, pero Gallardo, fallido, afortunadamente. pero está bien porque estuvo muy hábil, porque es muy lista, ¿no? Sí. Y ya desmontó, ¿no? Y entonces en el PP es un problema de celos. Es lo de siempre. Sí. Tú tienes aquí al líder y se le acercan y le dicen, cuidado, Pablo, cuidado, que Isabel Díaz Ayuso te va a quitar la silla. Pues, al revés, di que es mía. Yo si fuera diría, me lo has oído decir muchas veces. Sí, pero además, curiosamente, le venden el peligro a Ayuso cuando el peligro es Almeida. Sí. O sea, es que es una cosa... Sí. Yo no entiendo, debe ser... El otro día, cuando yo veía a los de tu partido aplaudir al secretario general, o sea, ya el efecto Teo, que ha perdido media Murcia, que ha entregado Vox a Murcia, o sea, ha entregado Murcia a Vox, le ha entregado la educación.
O sea, y aquí anda haciéndole muecas a Vox, cuando le ha entregado, para conservar la Comunidad de Murcia, y a su amigo López Miras, le ha entregado la educación a Vox. En lugar de convocar elecciones, claro que entonces el candidato no podía ser López Miras, tenía que ser otro. No, a mi amigo López Miras no lo toques. Pero ha entregado, pero ha perdido la ciudad de Murcia, que es la 7ª ciudad de España, que se la ha entregado Inés, que es la gran traidora de toda esta operación. Y además, traidora y víctima, espero. Pero vamos a ver, y ahí discrepo una cosa, el PP tiene que hacerle un monumento a Pedro Sánchez por la moción de Murcia. Porque eso ha servido para desatarlo de Madrid y es el comienzo del fin. Monumento a Ayuso, de porque Sánchez. si es por el PP, el PP no quería convocar elecciones en ningún lado. Es una ironía. Es decir, como de hecho, sigue sin convocar. Aunque luego siempre me dices que la ironía no funciona en la radio, pero yo ya sabes que llevo ya 14 años intentándolo contigo, ¿no? Pero hablando en serio, yo creo que es un golpe muy bueno. Es decir, la victoria el 4 de mayo. Ayuso, porque se empeñó por media hora, ¿eh? Pero Cayetana es muy optimista de cara a qué ocurrirá en el Partido Popular después de la victoria de Ayuso, ¿no? En Madrid. Quiero decir, todo esto que estás diciendo de que o sea, las cosas no es, al contrario, o sea, la gente sentarse a esperar que esto va a pasar de manera natural y el PP va a llegar al gobierno de ninguna manera. Al contrario, es decir, yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, pero aprendiendo las lecciones de lo vivido en Cataluña, de la campaña en Cataluña, que fue, en mi opinión, un gravísimo error, y en cambio esta campaña en Madrid, que sí es un acierto. Y no solo la campaña, es decir, la actitud desafiante, con un proyecto de libertad, sin tener miedo a la izquierda, tener miedo al nacionalismo, no adaptarte al paisaje, es decir, no decir aquello de que la sociedad hay que adaptarse, un partido de adaptarse a la sociedad para no intentar cambiarla, es decir, uno intenta cambiar la sociedad y mejorarla, ¿no? Yo creo que hay dos modelos, y hay uno que no ha funcionado y hay uno que está funcionando y está viéndose en las encuestas, que está permitiendo no solamente desafiar a la izquierda y ponerla a la defensiva, este dúo o la decadencia, sino que además reagrupar voto por la base, que ese es el objetivo del Partido Popular, recuperar terreno perdido. Y está funcionando, y yo creo que eso es extraordinario. Pero ha tomado nota, Casado ha tomado nota con relación a Cataluña, donde estaba presente permanentemente, incluso en RAC1, haciendo unas intervenciones que al pobre Alejandro Fernández prácticamente lo eclipsó. Uy, no, ahora, y aquí, la culpa es de Alejandro Fernández y de Bárcenas. Sí. Y aquí, sin embargo, ha tomado nota, la entrevista de RAC1 la hizo Alejandro Fernández. Sí, la culpa fue de él. Dejadme brindar con Balduero. Sí, vamos a tomarnos un Balduero, Federico. Es lo que le falta. He dicho, el día 4 hay que tenerlo por si acaso. Es lo que le falta a Isabel Díaz Ayuso. Sabéis que ya tiene hasta su propia cerveza en una iniciativa de los hosteleros madrileños. Hecho de todo, cervezas. Que le han hecho pizza, huevos rotos. Todo. Rotos con menos patata y más huevos. Huevos a la Ayuso, con pocas patatas y muchos huevos. Sí, bueno, pues vamos a brindar con un Balduero, Federico. Es el mejor vino del mundo en el año 2019. Abrimos un Balduero, una cepa, es una opción, y nos dejamos, por ejemplo, el reserva de 6 años para el día 5. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, pues vamos a hacer ya el pedido en baldueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Bueno, pues vamos a ver, Rubén Fernández, ¿por dónde van los oyentes hoy? Le preguntan cosas a Cayetana, se engríen, se apenan, se dividen ante los debates de esta noche. Pues hablamos del número 3. Nuestra invitada tiene 3 profesiones: historiadora, periodista y política. También tiene 3 nacionalidades: francesa, como su padre, argentina, como su madre, y española, donde nació. Cosmopolita en la sangre y en la formación, ya que estudió en Inglaterra. Dejó la política en 2015, volvió en 2019. Ahora nuestros oyentes piden que no haya 2 sin 3 y que vuelva a la primera línea. Además, también le van a preguntar si, además de votar al PP y en su momento a Ciudadanos, se animaría a votar a un tercer partido. Las preguntas después de publicidad. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes, qué le piden a Cayetana Álvarez-Toledo. Es el destino de tu vida, siempre te piden demasiadas cosas, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Puede ser. Le piden más de las que le ofrecen. Eso es verdad. Bueno, a ver. Pues los oyentes nos ayudan a preguntar a una periodista, así que vamos a escuchar las preguntas. Es una pregunta clara y concisa para la señora Cayetana.
¿Por qué continúa usted en el PP, señora Cayetana, después de todo lo que ha sufrido? ¿Cree Cayetana que la nueva estrategia que se anuncia que va a hacer Casado otra vez de nuevo a partir de septiembre van a contar con ella otra vez? Comprendo que es muy difícil, pero me encantaría que Cayetana volviera a impulsar la plataforma Libres e Iguales. ¿Por qué no se une a Vox? Sí, creo que todos opinamos que ideológicamente está más cercana a Vox. ¿Usted ficharía por Vox si la tentaran, si no la han tentado ya? Tiene usted que aclararnos cuál es su postura sobre el partido político Vox. Hago por leer todos los artículos que publicas y la verdad es que me pareces una persona muy preparada. Creo que desaprovechada en el PP, arrinconada y callada, y así no puedes desarrollar tus ideas. ¿Has pensado en algún momento cambiarte a un partido distinto del PP? ¿Cómo ve la campaña de Vox, que si no cree que es muy dirigida a una minoría por tema de... Yo soy taurina, pero entiendo que hay mucha gente que a lo mejor no le pueden gustar los toros y es como demasiado determinante para un grupo de personas. Yo desearía saber qué puntos esenciales del programa de Vox, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, no pueden ser asumidos por el PP. ¿Por qué razón no pueden serlo y qué proponen ustedes en su lugar? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué continúo en el PP? Pues porque yo tengo una profunda vocación política, porque fui elegida por 280.000, toda la candidatura del Partido Popular en Cataluña, 280.000 constitucionalistas catalanes a los que me debo, y porque sigo pensando que en torno al Partido Popular y con el Partido Popular hay que forjar una grandísima mayoría alternativa a un proyecto liberticida y que se carga lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años de historia, que es nuestro orden constitucional, ¿no? A partir de ahí, sí, echo de menos la primera línea, por supuesto. O sea, cualquiera que diga lo contrario, que está en política, mentiría. Es decir, a mí me gusta el Parlamento muchísimo. Ayer hablaba con una ex ministra del Partido Popular, una mujer extraordinaria, que fue gran ministra, no la cito por no causar ningún problema a nadie, pero y ella me decía, a mí nunca me gustó el Parlamento, me gustaba la gestión, ¿no? Yo soy una gestora, y se sorprendía de que a mí me gustara tanto el Parlamento. Yo nunca he tenido el honor de gestionar nada, por tanto no conozco las bondades de la gestión, pero sí las de la política y las del debate parlamentario, y claro que echo de menos la primera línea, y evidentemente no depende de mí estar en primera línea. Únicamente, sí, de la perseverancia, de las convicciones y de muchas cosas, pero no solamente de mí, en el sistema de partidos que tenemos aquí, donde las cúpulas deciden quién está y quién no está. Luego, Libres e Iguales, estoy de acuerdo con la oyente y se lo agradezco. Es decir, Libres e Iguales fue, como llamamos, una pequeña patera patriótica que consiguió hacer frente a un proceso separatista, movilizar a la sociedad, reunir y reagrupar a un espacio muy distinto de personas, gente de izquierdas, de derechas, ilustrados, gente conservadores, liberales, socialdemócratas, pero del ala, en fin, española. Y esa plataforma sigue ahí, y yo creo que se pueden seguir haciendo cosas y se deben seguir haciendo cosas al margen de mi implicación en la política, y algunos planes tenemos, ¿no? Y luego el tema de Vox, ¿no? Yo lo he explicado muchas veces, es uno de los grandes equívocos. Siempre se me dice, tú eres la más cercana a Vox del PP o eres la más proclive, etcétera. Y curiosamente no es verdad. Es decir, yo tengo muchas diferencias con Vox que siempre he hecho públicas, he escrito artículos sobre el tema, lo he hablado aquí con Federico, lo hemos debatido de manera encendida a veces, incluso con Santiago Abascal alguna vez. Tengo muchas diferencias, y Federico ahora lo ha descrito muy bien en su momento. Ha dicho, es un partido más nacionalista y conservador, y yo no soy ni nacionalista ni muy conservadora. Pero yo sí entiendo que hay que reagrupar y hay que tender puentes, y no puedes volar los puentes con otro partido, porque entre otras cosas lo vuelas con los votantes de ese partido, y por eso me opuse a la posición que mantuvo Pablo Casado, el Partido Popular oficial, digamos, en la moción de censura, ¿no? Y yo tengo buenos amigos en Vox, trabajé muy bien con Iván Espinosa Los Monteros en el Parlamento, encontramos muchas áreas de convergencia y de colaboración, pero luego tenemos
tenemos otras que nos distinguen, ¿no? No voy a entrar ni alargarme mucho, pero en fin, yo no soy de la Europa de Visegrado, no es mi modelo de Europa, y por ejemplo el proyecto de Vox, la idea, la casi utopía, no utopía desde luego, de una España casi jacobina, ¿no? De un solo gobierno, un solo parlamento, como llevaban en su programa electoral, me parece que sobre el papel, pues el papel lo aguanta todo, pero la realidad no, y que no hay que promover ficciones, ¿no? ¿Qué más me han preguntado? Toros, ¿no? Me decía esto de los toros. Pues bueno, a ti, que el otro día yo me he vuelto, aquí, Morante de la Puebla, que te brindó un toro. Yo soy yo creo que te quieren más los de Vox a ti que tú a los de Vox. Bueno, tenemos una relación interesante, ¿no? De debate y de discrepancia, y luego cosas a favor. Es decir, ha ido yo evolucionando aliento, tanto el PP con respecto también a Vox todo como cambia. Vox con respecto al PP. Las cosas van cambiando, Estos 2 años no de son estáticas. profesionalización se han notado. No son estáticas, efectivamente. Y los toros es verdad que es un área pequeña, es un área que mucha gente se opone a. Yo soy una recién llegada a la afición a la tauromaquia, una advenediza absoluta y lega en la materia, pero por otra parte me parece uno de los asuntos de batalla cultural. Hay mucho en torno a los toros, el asunto del individuo, de su libertad, el asunto del heroísmo, el verdadero heroísmo, de la liturgia, de la estética. Es decir, hay muchos elementos vinculados a la tauromaquia que van más allá de la pura lidia, ¿no? de los puros toros, que a mí me parece imprescindible reivindicar y defender. Y Morante de la Puebla, escuché su entrevista, estuvo muy bien, y yo espero, mira, ahora hablando de ya concretamente un asunto de los toros, yo me alegro mucho de la decisión que se ha tomado en Madrid de que vaya a haber feria, vaya a haber fiesta de toros el 2 y los días aquí, por lo menos con un aforo del 40%, y en Andalucía todavía no se está levantando el aforo. No, en Andalucía ha sido, ayer lo contaba Amorós, ha sucedido lo que dijo Morante que iba a pasar, todo el mundo se ha pasado la pelota, nadie se ha atrevido a decir simplemente vamos a tener el aforo de Extremadura el 50% o el de La Mancha el 75%. No han querido. Pero en Madrid tampoco. No, en Madrid es un festival lo que se va a hacer, cuando tendría que hacerse San Isidro. Y lo que se va a hacer es, digamos, un remedio de San Isidro en Vista Alegre. Fíjate, algo es por algo. lo menos el 40%. Y yo pido a Andalucía, si pido a la Junta y pido a mi partido también que sea sensible a esto. Claro. Y que aumente el porcentaje por lo menos el 40%, porque es perfectamente razonable. Es decir, no hay un riesgo. Lo que pasa es que, como siempre, se mezcla la ideología y la visión que se tiene de los toros completamente tergiversada, como una afición de señoritos. Y el miedo, porque en Andalucía la mayoría, y desde luego todos los votantes del PP y de Vox, que hoy son la mayoría en Andalucía, están a favor de los toros, pero no se atreven. Ay, es que tal, el 1,5 metros lo negocian Inés y Pedro Sánchez, que si Inés en vez de 10 tiene 30 diputados, es medio metro. No hay ninguna razón para el 1,5 metros con la mascarilla. ¿Por qué 1,5 metros? No hay ninguna razón, ni técnica, ni higiénica, pero por ni de eso ningún es una cuestión tipo. Puramente político-ideológica. Es decir, Sí, pero ahí se está equivocando Juanma Moreno, me da la sensación. Porque no se atrevió, claro, no se atrevió. Porque esta historia en Andalucía la tiene clara todo el mundo. Y yo creo que hacía falta un paso al frente, pero bueno, yo creo que se han equivocado. Bueno, ojalá lo den. Bueno, una cosa, Cayetana, el día 4 contaremos contigo para comentar los resultados. Sí, encantada, me encantaría. Los resultados van a ser tan importantes como después de la victoria, lo más importante es qué va a pasar esa noche. Porque ahí se deciden bastantes cosas, en la izquierda y desde luego en la derecha. Sin duda alguna. Pues nada, con un poco de suerte hay una cosa importante, ¿no? Que es que ese fracaso de Pablo Iglesias ya en sí mismo es un hecho a subrayar, ¿no? A él le humilla sobre todo fracasar ante esta menudencia que sin duda alguna, sí. O sea, fracasar ante la pistolera de Rejón, ya eso es una humillación. Porque además es un machista y un verdadero y profundo y arraigado machista. Y lo de perder contra Ayuso y perder contra Mónica. Y mal duchado, es un machista mal duchado. En fin, bueno, muchas gracias, Cayetana. Ojo, tu jamón directo, que llega el Día de la Madre. Llega el Día de la Madre. Bueno, toda madre quiere recibir jamón para comerlo o para administrarlo. Incluso Mónica García, que se presenta como médica madre y candidata, ¿no? Pues sí. Ella, lo que no se presenta es como pistolera, que es lo que la hemos visto en el Parlamento, aparte de hacer el ridículo. Hay un día en que le pregunta, no sé si es esta o Isa Serra, que son tal para cual, dice, ¿y cómo está la curva de la epidemia
Y dice Ayuso, pues como su boca mustia. Sí, fue en la asamblea, efectivamente. Eso es Madrid. Bueno, pues la boca deja de estar mustia si comes el jamón de Tu Jamón Directo, Federico, porque y este lote que han preparado para el Día de la Madre es extraordinario. Además se puede compartir en familia y a un precio, desde luego, muy interesante. Estamos hablando de un surtido especial con 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir, para no perder tiempo ni tampoco mancharse, una cuña de queso puro de abeja de 300 gramos, un tarro de miel de encina, Reina Quilama, que con el yogurcito está muy rico, 250 gramos, y esto que yo sé que a ti te encanta, una cajita de bombones, al final un poco de dulce. Es que el chocolate y el azúcar para el cerebro, para las funciones intelectuales... Es importante. ¿Qué le pasó a Analfamato? Que no comía más que grasa, nunca probó el azúcar y llegó un momento que colapsó. Bueno, todo esto son 49 euros con IVA y los gastos de envío incluidos, 49 euros todo este lote. Lo pueden cargar ya en tujamondirecto.com, que son jamones y embutidos de bellota de Guijuelo. Un número de teléfono 984 1028. 984 1028. Bueno, pues quedéis convocados todos bueno, esto va a ser vertiginoso, o sea que lo vamos a pasar divinamente. Esto de la política es trágico, pero es indispensable. Bueno. Cuando se pone interesante la política. Y decían que nos íbamos a aburrir 2 años. Sí, eso decía Sánchez. En España nunca. En España jamás te puedes aburrir. Había bajado mucho, porque al final el nivel académico, el nivel de trayectoria profesional marca mucho. Pero mira tú por dónde de pronto sale esta chica que hace 2 años todo. Estaba sola. ¿Es verdad? Yo la quise con María fichar, Eugenia. Tú sabes, yo lo he contado, yo lo quise fichar. Yo quería, me hubiera la gustado. Fichó Peter. Sí. Peter la descubrió. Y escribió La Razón, pero aparte yo quería que se viniera La Razón, lo he hecho alguna vez para llevar todo el tema de redes, el de la tema política. Sí, bueno, cuando no era... Eso era un crimen. Cuando era diputada solo, cuando no quedó que... es el Frank Sinatra de la política española, ¿no? Sí. A mi manera. Sí, exactamente. A mi manera. Y es como le da la gana, como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, pues nada, nos vamos rápidamente a la crónica rosa con la rivala, que diría Irene Mantera, la rivala que va a tener esta noche Isabel Díaz Ayuso, que va a ser Rocito. Sí, exacto. Sí, que es la candidata de Podemos para el empoderamiento femenino. Es un ejemplo. Rocito Carrasco. Es un ejemplo de progre, de una persona comprometida socialmente. Siempre, ahí están 12 portadas de Hola, lo demuestran. Vamos, una niña mal de casa bien, ¿no? Exacto, como tantas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.